Cedemos el uso de su intervención a la legisladora Paola Cabezas. Y en el debate que da inicio vamos a escuchar la intervención de la asambleísta Paola Cabezas en el segundo punto del orden del día de la sesión Buenas 993. tardes, señora presidenta, a los ecuatorianos todos. Es un día muy triste para el país. Quienes son padres y madres en este momento no pueden abstraerse de sentir lo que sentimos. Yo no soy madre, soy tía de 7 sobrinos y uno de ellos es varón y tiene 15 años, al igual que uno de los chicos desaparecidos. También practica fútbol y también es un niño negro. ¿Entienden el mensaje que le estamos dando al país con estas formas absurdas y violentas de tratar a la infancia negra del Ecuador? Estamos viviendo una tragedia nacional digna de las más cruentas dictaduras. Siento como la desaparición de los niños de las Malvinas, y este punto del orden del día nos obliga a tomar decisiones contundentes, porque los padres de Ismael, Josué, Samuel y Steven deben saber que no están solos. Tienen a todo un país que los respalda y, como no podía ser de otra manera, tienen a esta Asamblea Nacional haciendo lo que corresponde, poniéndose del lado de la gente, del lado de las víctimas. Mi abrazo solidario a todos quienes están viviendo momentos tan difíciles, porque no solamente afectan a estas familias. Todo el sector, todo el barrio se encuentra conmovido y conmocionado con esta situación tan cruel. Sé que el gobierno anda preocupado, seguramente por eso sus autoridades no han venido a dar la cara. Están preocupados y buscando responsables del debilitamiento de su gobierno y de sus acciones. Que pase lo que tenga que pasar. Por aquí no pueden acallar las voces de la gente, que están harta de los atropellos y de los malos tratos de la fuerza pública. Presidenta, por favor, solicito la reproducción de un video que hice llegar a Secretaría. Señor secretario, autorizado. Por favor, Tix, proceder. No aguantaron la tortura y se les pasó la mano a los militares, por eso murieron. Eso se llama crimen de Estado. 3:30, mi hijo se lo llevaron los militares. No, mi hermano, y me lo mataron los militares, me mataron a mi hermano. Y efectivamente los miembros de la FAE se habían llevado a los menores, habían pasado el puente de la Unidad Nacional con ellos. Tras hacerse efectivo el decreto 111 que rige en el Ecuador desde el 9 de enero del año 2024, se declaró un conflicto armado interno. Se denominaron a 22 organizaciones delictivas como terroristas, se otorgó el uso progresivo de la fuerza y se militarizaron los centros de privación de libertad. Por otro lado, otra de las propuestas impulsadas por Daniel Noboa era incrementar del 12 al 15% el IVA. Es decir, movilizar todo un aparato político y económico para la lucha contra el terrorismo o el narcoterrorismo. Sin embargo, la línea que divide quienes operan bajo el marco de la criminalidad en el Ecuador cada vez es más difusa. Es decir, tienes a organizaciones delictivas y a fuerzas del Estado compartiendo el monopolio legítimo de la violencia. 1232 de los militares, de los señores de las Fuerzas Armadas militares. Ambos metrajes solo tienen un año de distancia, y es importante la particularidad. Ambos ocurren en la capital de la provincia de Esmeraldas, antes del decreto y luego del decreto. Entonces nos preguntamos, ¿realmente está funcionando el plan Fénix? Porque precisamente en el Cantón Esmeraldas se han registrado una multiplicidad de hechos violentos durante estos últimos 5 meses. ¿Será un caso aislado lo ocurrido con los niños de Guayaquil? Pues no. El video que nos ha mostrado Ismael Bernal, defensor de los derechos humanos, un profesional esmeraldeño que, dicho sea de paso, luego de denunciar todas las desapariciones extrajudiciales dentro de Esmeraldas, tuvo que salir de la provincia, está viviendo ahora en Quito por las amenazas permanentes. Y el video de Ismael es claro, este asunto es estructural,
y sistémico, y tiene una carga de perfilamiento racial notable que no la pueden ocultar. Colegas ecuatorianos, lo ocurrido el 8 de diciembre es la punta del iceberg desde que el gobierno decidió militarizar las calles de las ciudades más conflictivas tomadas por los grupos de delincuencia organizada. Apoyamos la decisión en enero. Sí, por supuesto, porque fue una decisión clara para ponerle nombre y rostro a los enemigos y contó con todo el apoyo para enfrentar el conflicto armado interno. Pero también vislumbramos el riesgo que implicaba la impunidad y los excesos que podían darse. Jamás hemos respaldado que nuestros policías o militares, que son subordinados al poder civil, que lo ejercen y que lo ejercemos nosotros como autoridades, violen los derechos humanos de la población civil y peor aún, de nuestros niños. Señora Presidenta, quiero pedir que por secretaría se proyecte otro video que he enviado. Por favor, TICS, proceder. En el video que en este momento se proyecta y solicitud del asambleísta Paola Cabezas se observa uno que sería un presunto operativo de las Fuerzas Armadas en el que se captura a un ciudadano y se lo coloca en un balde de una camioneta de las Fuerzas Armadas y en el que se moviliza a esta persona. Es parte de la intervención del asambleísta Paola Cabezas. ¡Cobardes! ¡Cobardes! Es un niño de 11 años. 11 años. Son cobardes. ¿Estamos en un Estado de Derecho? No, señor presidente. No solo pisotean la Constitución, sino que ahora utilizan sus botas para lastimar a nuestros niños. Nadie en este país puede irse a dormir tranquilo desde el 8 de diciembre, mientras Ismael, Josué, Saúl y Steven no aparezcan sanos y salvos. ¡Cobardes! No vamos a permitir otro caso tan doloroso de crimen de Estado como el caso Restrepo. No vamos a tolerar en la historia de la democracia de este país más desapariciones forzosas por parte de los agentes estatales. Que quede claro, vi las declaraciones de los ministros en la rueda de prensa. Vi y escuchamos absortos lo que acaba de decir el presidente de la República en la mañana. Primero los quieren declarar héroes nacionales y sale el irresponsable del ministro a intentar ahora inculparlos como ladrones. No, así no. Es increíble cómo puede haber tanta indolencia desde quienes administran este país. No vamos a permitir lo que ya le hicieron a los padres de Santiago y Andrés Restrepo. ¿Cómo sabían que se los llevó la delincuencia organizada? ¿Para qué detuvieron a los 4 menores? ¿Saben qué? No les creemos. Y sepan que la justicia en crímenes de lesa humanidad nunca prescribe. Ellos lo saben. Lo sabe Palencia, lo sabe Lofredo y lo sabe Noboa, porque él dio pie a que todo esto pase. Él es el responsable político de lo que le están haciendo a nuestras infancias negras. No seremos parte de la indolencia que representa el gobierno de Noboa. Este hecho marca un parteaguas muy claro, colegas asambleístas. Con esto han llegado demasiado lejos. Me pregunto también, ¿dónde está la ministra de Derechos Humanos? Una pobre mujer incapaz que no ha sido ni siquiera por dolor de las familias abrir la boca. Jamás olvidaremos tu silencio, Tanca. Eres responsable, al igual que tu gobierno, de todo esto. Colegas,
el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra los desapariciones forzadas, prevé que para los efectos de la Convención se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención y secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la esquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola de la protección de la ley. A ustedes no les gusta escuchar derechos humanos. Han satanizado los derechos humanos. Han satanizado el rol de la comisión que presido, que por cierto, lamentable que existiendo alertas de todas las violaciones, se haya archivado dentro de la comisión por la anuencia de varios colegas asambleístas un informe contundente sobre las violaciones en cárceles. Dicho sea de paso, pero no les gusta hablar de los derechos humanos, de las convenciones internacionales, de los tratados. No les gusta, les apesta. Pues entérense que somos suscriptores de todos y ellos están obligados a respetarlos como Estado parte, les guste o no les guste. ¿Quieren más derechos humanos? Pues la misma Corte Constitucional en su sentencia 200-J-JH/21 señaló que las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos fundamentales y que gozan de una protección especial reconocida no solo en la Constitución, sino en varios instrumentos internacionales que son vinculantes para el Estado ecuatoriano. Por otro lado, la letra B del artículo 37 de la Convención de los Derechos del Niño manda a que los Estados partes velen para que ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente. Además, prevé que la detención y el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Presidenta, este Parlamento no se puede quedar callado por las desapariciones forzosas que están ocurriendo en Machala, en Esmeraldas y ahora en Guayaquil. Y tienen una similitud en su mayoría. Son chicos afrodescendientes de barrios empobrecidos y periféricos. ¿Coincidencias? Ni en Pascuales. Esto es estructural, sistémico y tiene un evidente perfilamiento racial por parte del Estado. Decidieron ustedes en esta guerra ponerle color a esto. Y son niños negros, no solamente de Guayaquil, de Esmeraldas, como lo han hecho en varios sectores. Colegas, solicito todo el respaldo y apoyo de las bancadas. Ahora han sido los hijos de Luis, de Ronnie y de Joana, a quienes abrazo con mi corazón. No me quiero imaginar el dolor que están viviendo en este momento. Acabaron de dañar sus proyectos de vida. Son gente que no va a tener una Navidad. Y esto no puede quedar silenciado, señora presidenta y colegas asambleístas. Los próximos pueden ser sus hijos, sus sobrinos, sus hermanos. Porque algo sí debemos dejar claro aquí, como en todo el país, hay familias y personas para quienes la seguridad es un privilegio particular. No todos gozamos de la protección del gobierno, como es notorio. Presidenta, para finalizar, he presentado una moción que cuando usted estime conveniente solicito la someta a votación, la misma que tiene como fin que se encargue a la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes e inicie un proceso de fiscalización y llame a todas las autoridades que tienen que dar respuestas al país por estos dolorosos sucesos. El informe debe ser construido en base a la información de los familiares de Ismael, de Josué, de Saúl y de Steven, de sus abogados, y debe contar con la experticia de derechos humanos para que en 30 días este Parlamento pueda tomar una decisión.
Y otra vez hago pública mi indignación, porque también mi solidaridad va con sus padres y con los familiares, pero también con los vecinos de las Malvinas. Un barrio que en su mayoría son personas negras, racializadas y empobrecidas. Y el Estado se encarga de recordarles que los olvidaron. No es casualidad, presidenta, que también desaparecieron a los negros del censo. Ahora no es suficiente con haberlos desaparecido. No existimos. Ahora no es suficiente. Ahora los quieren desaparecer. A los niños los tienen que regresar vivos. Tienen que pasar la vida con sus familias. Por un Ecuador sin abusos. Por un Ecuador sin dictadura y sin violencia. Y antes de concluir, señora presidenta, porque es pertinente, voy a traer una frase de don Pedro Restrepo. Y escuchen bien, el mayor castigo es enrostrarles a los asesinos y recordarles su crimen para que no se repita. Justicia. No. Justicia, reparación y no revictimización. Gracias, señora presidenta. Gracias, colegas asambleístas. En esta primera Tiene la intervención palabra la